Bienvenidos al video ¿Para qué y por qué investigar? Mi nombre es Mario Antonio Fioravante y soy profesor de Introducción al Conocimiento y la Investigación Científica. ¿Cuál es la bibliografía específica que utilizaremos en esta oportunidad? Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Como habíamos sostenido en videos anteriores, la investigación es un proceso que tiene distintas partes, cuya finalidad principal es adquirir nuevos conocimientos. El proceso, como tal, se inicia con una idea, la idea de investigación, que es el para qué quiero investigar, qué es lo que quiero investigar de ese aspecto de la realidad que he denominado tema. Luego, una vez establecida la idea y formulada de manera precisa y concisa, debemos construir o empezar a construir el proyecto de investigación. El proyecto de investigación adquiere importancia puesto que sin proyecto de investigación no es posible ni realizar ninguna investigación científica. La primera parte del proyecto de investigación está dirigida a determinar, formular y plantear el problema de investigación. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, formular o plantear el problema de investigación implica tres elementos. Primero, los objetivos de la investigación, las preguntas de la investigación y la justificación de la investigación. Y parafraseando a Ezequiel Anderek, que sostiene que el proceso de investigación es ante todo preguntar por algo de la realidad, podemos decir que cuando hablamos de los objetivos de la investigación, la pregunta que tenemos que intentar responder sería ¿para qué se pregunta lo que se pregunta? En cuanto a las preguntas de la investigación, ¿qué es aquello que se está preguntando? Y finalmente, cuando hablamos de justificación de la investigación, ¿por qué es conveniente preguntar aquello que se pregunta? En esencia, preguntar. Investigar es preguntar a la realidad, puesto que se está buscando nuevo conocimiento científico a partir del método científico. Habíamos sostenido en un video anterior que una pregunta tan sencilla como ¿cuál es el problema cuando hablamos del COVID-19 ocasionado por el virus del coronavirus? No tenía una respuesta sencilla debido a que son múltiples los aspectos que deben implicados por la enfermedad y además porque podían ser percibidos o observados desde distintos aspectos de las ciencias humanas. Entonces, también es importante, como segundo paso a plantear y formular el problema, determinar los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que nosotros estamos persiguiendo con esta investigación? Siempre en referencia a acciones o a situaciones que se quieren alcanzar. ¿Para qué investigar? Esa es la pregunta central que intentan responder los objetivos de la investigación. Es decir, determinar cuál de esas dianas que están en esta foto es el objetivo que nosotros determinamos. Es la meta que nosotros consideramos relevante para esta investigación. Solo el investigador lo decide. Ahora, ¿cuáles son ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta? Primero, la utilidad de los objetivos y segundo, cómo deben ser redactados, es decir, cómo deben ser comunicados. En cuanto a la utilidad, ¿para qué sirven los objetivos? Los objetivos tienen una utilidad precisa, según Hernández Sampieri, específicamente orientan, guían la investigación y permiten responder ¿para qué investigar? ¿Qué es lo que pretendo lograr? Sin la guía de los objetivos no sabré a dónde voy, a dónde quiero llegar. Me encontraré en penumbras puesto que no sabré qué hacer. Sitúan, enmarcan la investigación en un contexto concreto. En dónde estamos en este momento antes de empezar la investigación. Esto me permite determinar a dónde quiero ir. Delimitan la investigación, establecen los límites y alcances de la investigación, hasta dónde llegará la investigación. La investigación debe tener un fin, debe tener un término, a partir del cual ya ha sido cumplido o no lo que se pretendía con la investigación. De ahí que los objetivos son centrales en este punto. Si yo no tengo objetivos, si los objetivos no son suficientemente precisos o evaluables, el investigador o aún la persona que controla ese proceso de investigación no sabrá si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. Secuencian,
dividen la investigación en pasos a cumplir. ¿En qué orden se investigará? Esto es importante, puesto que para llegar a determinado resultado final es necesario establecer metas parciales. Esas metas parciales podríamos denominar objetivos específicos de cada etapa de la investigación. Como todo proceso humano que implica la construcción de conocimiento, también los objetivos deben ser comunicados. Comunicados y como tal deben ser comprendidos. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo los escribimos? Hernández Sampieri sostiene específicamente que los objetivos deben redactarse con claridad, es decir, con palabras claras, precisas y sencillas. No deben dejar lugar a dudas sobre qué quieren decir. Esto es importante no solo para la persona a la cual uno pretende comunicar los objetivos, sino también para el propio investigador. ¿Qué es lo que yo realmente quiero lograr y si después puedo conocer cuándo alcancé esa situación? Siempre deben redactarse como una afirmación, nunca como una negación o una interrogación. En esto se diferencian del problema, que debe ser redactado siempre, por una razón de conveniencia, como una pregunta. Es decir, los objetivos siempre deben implicar una afirmación. Deben implicar una acción. Los objetivos en esencia implican una acción o una situación que debe realizarse o alcanzarse durante la investigación. Siempre deben redactarse como verbos en infinitivo: formular, relacionar, comparar, analizar, relacionar. Es decir, todos verbos que tratan de implicar acción. Coherencia. Deben estar en relación directa con los aspectos del problema. Los objetivos, para ser útiles a la investigación, deben relacionarse de manera directa o indirecta con el problema de la investigación. De ahí la importancia de establecer, de plantear y de formular de manera correcta y adecuada el problema de investigación para establecer si los objetivos son o no coherentes, puesto que no sería posible determinar esta coherencia si los objetivos no son claros o el problema no está suficiente o adecuadamente formulado. Debe haber congruencia entre ellos, es decir, no deben contradecirse, todos deben ir hacia una misma dirección. Deben ser realistas, es decir, deben ser del mismo tamaño, no más ambiciosos que los alcances o la magnitud del problema. Deben ser evaluables o verificables. Debe ser posible seguir su cumplimiento en tiempo y forma, no solo para cumplir con el cronograma del proyecto de investigación, sino también para permitir tanto al investigador como a un tercero controlar si los objetivos de la investigación están siendo cumplidos o qué es lo que falta cumplir. Deben estar ordenados, deben ordenarse metodológica y lógicamente en función de las fases o partes de la investigación. ¿Qué debo realizar primero? ¿Qué debo realizar segundo? ¿Y qué debo realizar al final? Por ejemplo, podemos decir como verbo para utilizar para la redacción de objetivos: describir, determinar, demostrar, examinar, analizar, comparar, valorar, relacionar. Es decir, los objetivos me permiten establecer a dónde me dirijo con esta investigación. De ahí que son tan importantes. Si no, me encontraría en penumbras y no sabría realmente a dónde estoy yendo, ni siquiera a dónde quiero llegar. El siguiente paso para formular de manera completa el problema de investigación es determinar la justificación de la investigación. ¿Por qué investigar? Es decir, cuáles son las razones que llevaron o pueden justificar que se investigue eso que se quiere investigar. ¿Cuál es el beneficio que se obtendrá? Y acá no hablamos únicamente de beneficios económicos, también hablamos de otros tipos: beneficios sociales, beneficios metodológicos, beneficios teóricos. Hay distintos tipos de beneficios que tendríamos que comunicar para justificar nuestra investigación. No olviden que la investigación debe ser comunicada. Todo proceso de investigación, toda parte de un proceso de investigación debe ser comunicada y debe ser comprendida. También debe serlo la justificación de la investigación, puesto que tanto los problemas no existen en realidad como la justificación misma. Un problema, por más
difícil y grave que sea, no implica automáticamente que justifique realizar tal o cual investigación en concreto. Debe justificarse, debe explicarse por qué es razonable, es conveniente, es importante, es relevante realizar esta investigación respecto de ese problema. Entonces, ¿cómo justificar? Hernández Sampieri propone algunos criterios pero advierte que no necesariamente deben darse todos al mismo tiempo en una sola investigación. Solamente deben tomarse en cuenta aquellos que se relacionen de manera más adecuada con la investigación en concreto. El primero es el de la conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo investigar este problema? Relevancia social. ¿Cuál es la trascendencia social? ¿Quiénes se beneficiarán y de qué modo? Implicancias prácticas. ¿Ayuda a resolver un problema real? Valor teórico. ¿Llenará algún vacío de conocimiento? ¿Puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría? Utilidad metodológica. ¿Contribuye a definir un concepto, una variable o la relación entre variables de un problema? Es decir, varios criterios. Por consiguiente, tenemos que decir que cuando hablamos de objetivos, la pregunta es ¿para qué se está investigando? Y cuando hablamos de justificación, ¿por qué se debe investigar? No olvidemos que el proceso de investigación es una construcción de conocimiento. Como tal, lo relevante es determinar cómo construir cada una de esas partes, de esos momentos del proceso de investigación. Y teniendo en cuenta que acá estamos hablando de la construcción de un objeto intelectual, abstracto, lo relevante es el ejercicio de la habilidad del pensamiento crítico a través de preguntas. Por eso es tan importante preguntar, pero no cualquier pregunta, sino las preguntas adecuadas. ¿Qué haremos en esta etapa del curso? En esta etapa simplemente tomaremos el artículo de investigación que usamos o que decidimos usar como fuente de investigación para nuestro proyecto y determinaremos cuáles son los objetivos, los explicitaremos y los formularemos, es decir, los redactaremos. Y luego, tomando también como referencia el artículo de investigación, determinaremos qué quiso el autor solucionar o qué consideró como criterio de relevancia o de importancia para justificar esa investigación. Es decir, no determinaremos objetivos propios, ni tampoco estableceremos una justificación personal, sino determinaremos qué quiso resolver el autor del artículo con esa investigación, para qué quiso investigar lo que investigó y por qué lo hizo. Ya saben que cualquier problema o sugerencia pueden comunicarse con la mensajería o los foros de consulta del aula virtual. Finalmente, estos son mi información de contacto, pueden comunicarse en cualquier momento. Ya saben, solamente les pido que tengan paciencia para la respuesta. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.